Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo en Twitch, así que si estás viendo este contenido en diferido, te invito a que vengas a los streams, pero principalmente si consumís nuestro contenido en esta plataforma maravillosa llamada YouTube, te pido que pongas pulgar arriba y que te suscribas al canal, que es muy importante para nosotros. En esta ocasión vamos a hablar sobre el anteúltimo amistoso que ha jugado el Arsenal en su pretemporada de cara al inicio de la campaña 2025-2026. Un Arsenal que perdió por segundo partido consecutivo después de la derrota ante Tottenham en Hong Kong. El equipo cayó frente al Villarreal en el Emirates, partido que el conjunto español ganó por 3-2. Un encuentro que empezó con un gol de Nicolás Pepe, ex jugador del Arsenal, jugando en el submarino amarillo. Nicolás Pepe que marcó el 1-0. El Villarreal que se puso 2-0 con gol de Eta e Young. Luego descontó muy rápidamente Christian Norgard en un tiro de esquina. El partido que terminó al descanso 2-1 a favor del conjunto del submarino amarillo. En el complemento, Dan Jumá marcó el 3-1 y sobre el final del partido, Martin Odegaard de penal, con una gran acción individual de Max Dowman, que le cometieron falta en el área, terminó anotando el 2-3 final para el equipo de Mikel Arteta, al que solo le va a quedar un amistoso. Solo le va a quedar un amistoso en este periodo de preparación. Tiene que enfrentar este fin de semana al Athletic de Bilbao. Bueno, este segmento se trata un poco de sacar algunas conclusiones generales de lo que ha sido el partido del Arsenal. Ya cuando empiece la competencia haremos opiniones un poquito más profundas. En este caso, a ver, al ser partidos amistosos, vamos a hablar de algunas cuestiones que podemos rescatar, tanto positivas como negativas, de lo que ha sido el partido del Arsenal, que se le acorta un poco el margen de cara a lo que va a ser el inicio de la temporada. Decimos, le queda un solo amistoso, ya la próxima semana va a estar debutando en la Premier League frente al Manchester United en Old Trafford, el equipo que tiene que terminar de ajustar algunas cuestiones que creo que yo, de todas formas, van a ir ajustándose también con el correr de la competencia, pero por el momento creo que estamos viendo un Arsenal más enfocado en dar rodaje a todos sus futbolistas, de empezar a tejer distintas conexiones, de afianzar también algunos automatismos a nivel colectivo. También hay algunas cuestiones que preocupan. El resultado, por ejemplo, a ver, es doloroso porque perder de local contra un equipo como el Villarreal puede sonar un poco preocupante, sobre todo después de haber perdido un clásico, el partido en Hong Kong que ya lo hemos analizado, está el video en este canal que lo pueden ir a ver si no lo han visto, pero bueno, ya hablemos un poquito de lo que ha sido este partido. A ver, un Arsenal que salió a jugar con una formación con varios jugadores titulares, pero también con un equipo mixto. Y esto creo que refleja que Arteta todavía no está enfocado en afianzar su once de gala, sino en generar distintas interacciones, hacer distintas pruebas en cuanto a sociedades, en cuanto a esas conexiones individuales que tiene que tener el equipo para lo que será una temporada muy exigente y que esperemos que vayan construyéndose lo más rápido posible. Conexiones que también se construyen día a día en los entrenamientos, pero que en los partidos tienen otro tipo de color porque son instancias de alta competencia y donde se expone un poco más la rigurosidad que hay a lo largo de la temporada. En este caso, el Arsenal salió a jugar con Raya, arquero titular, White, Saliba, que seguramente formen parte del equipo titular también Old Trafford, Kivior, que comenzó desde el arranque. Hay que ver si llega Gabriel Magaláes disponible para el partido frente al Manchester United, pero todo pinta que Kivior va a empezar la temporada. Luis Kelly en el lateral izquierdo, yo creo que en ese sentido la defensa es un poco la que va a arrancar el año porque Magaláes viene un poco falto de ritmo y vamos a hablar de él porque tuvo minutos en este encuentro. Jugó Norgard, que
es todo un mensaje porque todos suponemos que Zubimendi es quien se va a adueñar del puesto a futuro y Norgard comenzó de arranque frente al Villarreal. Un Norgard que la verdad que tuvo un buen partido, convirtió un gol, pero más allá de eso, me gustó durante el juego, me gustó su faceta de recuperador, me gustó cómo está siempre bien posicionado, es muy prolijo también a la hora de distribuir la pelota, de interceptar. Eh, Asume distintos roles en las distintas fases de juego para darle facilidades al equipo en salida, en la presión. La verdad que un Norgard que lógicamente es un jugador muy adaptado al fútbol inglés y empieza a conocerse con sus nuevos compañeros. Jugó Nwaneri de titular en el lugar del interior derecho, el lugar que le pertenece a Odegaard. Un Nwaneri que, como dijimos anteriormente, le puede dar bastante aire al capitán y la verdad que arrancando de titular empieza a sumar ritmo competitivo, empieza a entrar en la dinámica un poquito más fina del equipo. Jugó Miquel Merino en el interior izquierdo, no jugó Declan Rice de arranque y ahí es donde nos damos cuenta de que fue un equipo medio mixto, porque todos sabemos que Declan Rice es el interior izquierdo titular. Declan Rice es una pieza inamovible de este equipo. Y en la delantera jugó Saka, Víctor Gyökeres, haciendo su debut como titular, muy importante tener al sueco desde el comienzo, y Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli en el extremo izquierdo, Max Baumann en el banco, Madueque en el banco de suplentes, Madueque que tuvo minutos también sobre el final del partido, importante, un Madueque que debe tener una o dos sesiones de entrenamiento, pero ya empieza a entrar en la dinámica de la rotación, y no estuvo Kai Havertz en el banco. Arteta dijo que sintió una molestia en uno de los últimos entrenamientos. Esperemos que no sea nada grave. A ver, venimos escuchando al técnico del Arsenal decir que ciertos jugadores sienten molestias. Ha pasado con Gabriel Magalhaes, ha pasado con Timber, ha pasado con Calafiori, ha pasado con Trossard, ahora con Havertz. Bueno, el Arsenal es un poco propenso a las lesiones, ¿no? Es un equipo que históricamente siempre ha tenido problemas de lesiones. Yo creo que lo positivo en este caso es que es un plantel más amplio y que va a poder suplir ese tipo de bajas de forma más solvente, ¿no? Como antes que teníamos que improvisar con Thomas Partey de lateral derecho o teníamos que improvisar con Merino de 9. Hoy si no está Havertz, como pasó en este partido, tenés a Gyökeres, que jugó de titular y vamos a hablar un poquito de su rendimiento contra un Villarreal que tuvo a Nicolás Pepe de titular, Pepe haciendo su regreso al Emirates. Después de, a ver, Pepe supo ser el fichaje más caro de la historia del Arsenal. Y la verdad que su ciclo fue muy decepcionante. Épocas de Emery, un Arsenal bastante revuelto en los despachos sobre todo. Y un Nicolás Pepe que, bueno, lo pagaron mucho dinero, no rindió a la altura de las expectativas, estuvo en el equipo que ganó la FA Cup, se puede decir que Pepe ganó el último título de la historia del Arsenal, más reciente del Arsenal, de la historia del Arsenal, fue parte de ese plantel, pero y ha convertido algún gol, creo, en instancias decisivas, pero bueno, muy lejos de ser un jugador por el que se pagó 80 millones que se esperaba mucho más. Un Pepe que estuvo en el Arsenal desde 2019 a 2023. Llegó por un precio de 80 millones y se marchó con el contrato rescindido. O sea, una historia rocambolesca la de Pepe. Y así es el Arsenal también, un club que tiene ese tipo de historias. Y por eso no sorprende que el primer gol del partido lo marcó Pepe. Muy Arsenal todo. En un partido que había empezado bien para el Arsenal encima, que eso es lo más paradójico, porque eh, no había empezado mal el equipo Arteta. De hecho, empezó con un ritmo intenso, empezó con presión agresiva, fuerte en los duelos, buena energía. Me sorprendió también que los primeros ataques del equipo se dieron por la izquierda, justamente los lideró Martinelli. Saka permaneció un poquito más en activo en los primeros minutos, y eso me pareció algo positivo. Un Gyökeres volcándose más para la izquierda por momentos. Eso creo que le puede dar a Martinelli también ciertas variantes para enrocar, para pisar más carriles centrales. Había, ¿no? Como ciertos síntomas positivos en el arranque del partido. Eh, y en un inicio de partido, como digo, donde el Arsenal parecía que iba a dominar, parecía que iba a tener un partido placentero, o no sé si un partido placentero, pero iba a dar una buena versión. Pepe empezó también a tener sus primeras intervenciones, encarándolo mano a mano Lewis Kelly. La verdad que Pepe se lo vio activo.
De hecho, creo que la primera pelota que toca Pepe hubo murmullos del estadio, un abucheo muy tibio, lo que habla de que el hincha del Arsenal no quedó contento con el paso de Pepe, pero Pepe disfrutando de su regreso al Emirates, encarando a Luis Kelly, generando lo poquito que podía generar Villarreal en el arranque del partido. Y lo más paradójico de todo es que en uno de los primeros ataques del Villarreal, un tiro lejano que pega en el palo, la pelota va para el otro lado, vuelven a meter la pelota al área, hay una especie de error de Kivior. Yo no quiero ser tan cruel con él, entiendo que tiene ciertas limitaciones, que lógicamente no es Gabriel Magaláes, pero Kivior elige cubrir la pelota en el área chica y no rechazarla. Y Nicolás Pepe, que estaba ahí merodeando por el área chica, se encuentra con la pelota picándole adelante del arco y hace el gol. La verdad, creo que es un error de concepto de Kivior muy notorio, que en vez de rechazar la pelota, la cubre, no sé si para que la agarre Raya, que Raya había volado porque había habido un disparo previo, estaba en el piso el arquero del Arsenal, y termina Pepe quedando con el gol a su merced, define con el arco libre. Gol de Nicolás Pepe, como si nos faltara algo. Bueno, cosas que nos pasan, ¿no? Como club. Tómalo, déjalo. Y el 1-0 para el Villarreal. La reacción del equipo creo que fue relativamente buena. A ver, es un partido amistoso, empezás perdiendo, tampoco importa tanto. Hay que enfocarse más en seguir, ¿no? Como generando un buen funcionamiento. Un equipo del Arsenal que lo vi más predispuesto al golpe por golpe, menos controlador. Quizás en la temporada pasada veíamos un Arsenal que trataba de planchar el ritmo de los partidos, posesión de pelota muy cautelosa, pases seguros, tratar de que el rival se desgaste corriendo detrás de la pelota y empezar a tejer las ventajas a fuego lento, ¿no? Empezar a cocinar esos espacios a fuego lento. Creo que este Arsenal es un Arsenal un poquito que juega con otra energía, ¿viste? Que intenta tener una dinámica mucho más rápida, que no tiene problemas de ir para adelante, retroceder rápidamente. Creo que se presta más al caos esta nueva versión del Arsenal. Y lógicamente que eso también lleva a un proceso de adaptación, porque veníamos de jugar un estilo diferente. De hecho, hay una imagen donde Albert Stubenberg, en la mano derecha de Mikel Arteta, uno de los integrantes del cuerpo técnico, habla con Arteta y como que hace un gesto con las manos, hace como un gesto de estirados. Yo creo que un poco lo que él decía, que el equipo no estaba tan compacto, que el equipo estaba dejando muchos espacios, porque cuando en esto de prestarse al golpe por golpe, el Arsenal quizás quería presionar y la presión era medio descoordinada, había espacios, el Villarreal los aprovechaba bien, y ahí cae el segundo gol. O sea, ya ha ganado 1-0, y Eta Young, un delantero camerunés que juega en el Villarreal, que es de la cantera, aprovecha una transición rápida donde el Villarreal encuentra espacio a la espalda de Saliba, a la espalda de Ben White, para anotar el segundo gol del partido. Y te pones 0-2 abajo en un amistoso. No es agradable, estás jugando de local con tu público, que si bien el público del Emirates, la verdad que no es que colmó la cancha, no es que rugía el Emirates, fue un partido, lógicamente, para ir a ver al equipo de nuevo, pero sin, lógicamente, ánimos de competencia, no tenía ese clima de competición, y 2-0 abajo. Afortunadamente, minutos después llega el descuento. No tardó mucho el Arsenal en convertir su gol. El primer gol del partido para el Arsenal llegó, creo que el gol del Villarreal, el segundo fue al minuto 34, al minuto 36 convierte Norgard. En un tiro de esquina, en una jugada preparada del laboratorio de Nicolás Jover. Bueno, un aspecto que sigue siendo importante, evidentemente. Un Arsenal que ha mostrado diferentes coreografías también en esto de ubicarse en distintos sectores del área. Hemos visto a 5 jugadores del Arsenal afuera del área, ya lo habíamos visto también en la gira por Asia. Evidentemente están tratando de construir una nueva variante de ataque en las pelotas paradas. En este caso, Martinelli se hizo cargo de la ejecución de un córner desde el sector izquierdo,
habitualmente es Rice el encargado, pero no estaba jugando. Martinelli tira al centro muy pasado al segundo palo y hubo un par de cortinas. Apareció Norgard, muy solo, muy solo en el segundo palo, definió cómodo, marcó el descuento. Un Norgard que ya en Brentford destacaba mucho por el juego aéreo, era importante en los corners para el equipo de Thomas Frank, un equipo que aprovechaba muy bien los balones detenidos. De hecho, a ver, el Brentford de Thomas Frank tiraba los laterales al área. Norgard siempre fue importante en esa faceta. Y creo que, bueno, Norgard en los momentos que esté en cancha va a ser importante también en la pelota parada del Arsenal. Lo demostró en este amistoso. Algo positivo, lógicamente, para destacar. Y un gol importante para el Arsenal para generar un descuento cuando parecía que se venía la noche. 2-0 abajo en un amistoso, nada agradable. Sobre el cierre del primer tiempo, bueno, el Arsenal siguió intentando. La verdad que el equipo se apagó un poco por los dos masazos. Vi, como les digo, un equipo que más prestado al caos, atacando un poquito más por adentro de lo habitual. Y todas estas cuestiones que también las hemos hablado en el podcast pasado con Mati, con Debo, que creo que necesitan tiempo para poder afianzarse, ¿no? Otro estilo, otras pautas, otros patrones. Creo que el Arsenal necesita rodaje para que todo eso funcione de forma eficiente. Me gustó, como les digo, que Gyökeres le dé a Martinelli la variante de jugar un poquito más al centro. Gyökeres le gusta tirarse por la izquierda. Y vimos al delantero sueco, la verdad, que jugando un buen primer tiempo, jugó una hora en total. Me gustó el debut de Gyökeres en el sentido de que, a ver, hay que entender que estuvo 2 meses sin entrenar porque su fichaje se demoró bastante y que recién está empezando a agarrar ritmo, está empezando a conocerse con sus nuevos compañeros. Lo positivo de Gyökeres también es que Gyökeres resuelve, Gyökeres no se complica. Quizás interviene poco, quizás no juega tanto con los volantes, no participa tanto del juego interno como lo hace Havertz, pero él está siempre al acecho, esperando su momento y cuando le llega la pelota intenta romper, intenta hacer algo. Si está de espalda, quiere girar y patear. Si pica el espacio, quiere definir. Si está en alguna banda, intenta tirar un centro. Siempre intenta generar algo y eso me parece positivo en un equipo como el Arsenal que a veces de tanto cuidar la pelota o de buscar quizás la opción más pulida, se convierte en un equipo un poco previsible o parsimonioso y creo que Gyökeres puede romper un poquito con eso. Me gustó en ese sentido. Y bueno, un Gyökeres que jugó una hora y empieza a sumar ritmo. Quizá juegue seguramente ante Athletic de Bilbao. Y hay que ver si con esta molestia de Havertz, Gyökeres se perfila como titular para el debut en Old Trafford. Sería interesante porque el Manchester United también lo quiso a Gyökeres y aparte Gyökeres estaría enfrentando a Rubén Amorim, que es un entrenador que lo ha potenciado mucho y que han compartido en el Sporting la verdad que grandes momentos y convirtió a Gyökeres en un delantero temible. Bueno, para el segundo tiempo entró Mosquera por Ben White. Mosquera a jugar de lateral derecho, no a jugar de central. Mosquera, la verdad, que tiene esa versatilidad. Es una especie del nuevo Tomiyasu, ¿no? Es un nuevo Tomiyasu en este caso, pero joven, rápido. Esperemos que venga a aportar más disponibilidad. Y se lo vio bien a Mosquera. La verdad que es un jugador que parece que puede ser bastante sólido. Y entró Subimendi por Norgard. Lo quiero ver a Subimendi liderando al Arsenal, lo quiero ver ya haciéndose cargo y a Norgard jugando un rol más secundario. Me gustaría, la verdad que hasta ahora han alternado bastante, pero me gustaría que ya que Subimendi empiece a hacerse cargo. Yo creo que ante Athletic de Bilbao Subimendi debería ser titular y el equipo debería lucir más titular, no debería haber tantas variantes. Pondría a Odegaard titular, pondría a Rice, o sea, pondría el mediocampo de Subimendi, Odegaard, Rice. Pondría a Gyökeres jugando con ellos. Me parece que todo eso es importante para empezar a construir la dinámica que realmente va a ser la dinámica que necesitamos en la competencia. El segundo tiempo, bueno, a ver, Nwaneri bien, con ciertos chispazos. En el primer tiempo también había tirado un lindo caño. Lindo partido de Nwaneri con pelota. Quizás ha cometido algún error sin pelota, pero bueno, ya lo vamos a comentar. Creo que con pelota estuvo bastante bien. Mosquera prolijo, Subimendi ahí tratando de dictar un poquito el tempo. Hay
algunos errores muy puntuales que me quedaron del segundo tiempo que me los anoté. Hay una jugada donde Merino le marca a Nwaneri que no estaba bien posicionado para presionar. Y yo creo que cuando juega Odegaard, eso no pasa porque Odegaard todas esas cuestiones las tiene muy bien aprendidas y las ejecuta a la perfección. Y son detalles, pero al nivel más alto de la competencia, al nivel de elite, los detalles realmente le importan. Después, Kivior en un momento sale a querer acortar a Nicolás Pepe y Nicolás Pepe le tira un caño divino, lo deja medio en ridículo. Y Kivior venía también de no rechazar la pelota en el primer gol del Villarreal. Y entiendo que yo lo banco a Kivior. Me parece un jugador bueno, que ha crecido mucho desde que está en el Arsenal, que ha mejorado, pero no es Gabriel Magaláes, no tiene ese nivel de élite absoluta, tiene ciertos desajustes, tiene ciertos errores que, como decimos, son detalles, pero son importantes. Eh, Después, bueno, vimos algún disparo de Gyökeres, algún disparo de Merino que obligaron eh, al arquero del Villarreal, a Luis Junior a esforzarse, a tener que sacar pelotas. Y ahí empezaron a llegar más cambios, ¿no? Empezó el Arsenal a rotar más a sus jugadores. Y evidentemente el objetivo en el amistoso era eso, que los jugadores roten, sumar minutos competitivos, empezar a probar ciertas cosas, como probar a Mosquera de lateral derecho, como que Gyökeres tenga su primera titularidad, y empezaron a entrar nuevos jugadores. Entró Kepa, Timber, Gabriel Magaláes, que volvió a competir con el equipo después de no haber tenido minutos en la gira asiática, entró Odegaard, entró Rice y entró Max Dowman. Volvió a entrar Max Dowman, salieron Raya, Saliba, Kivior, Nwaneri, Gyökeres y Saka. Esto fue al minuto 60, evidentemente un cambio muy preestablecido, ¿no? El minuto del cambio refleja perfectamente que son cambios preestablecidos porque hay que dosificar los esfuerzos. En ese momento quedó Mikel Merino de 9. Volvimos a Mikel Merino de 9, que creo que no va a suceder en la temporada, pero en un amistoso se puede dar tranquilamente. Y lo que me dejó un poco preocupado, tampoco tan preocupado porque todavía hay margen, todavía hay tiempo para seguir sumando entrenamientos, todavía hay un partido amistoso más, es que Gabriel Magaláes lo vi muy falto de fútbol. Errores impropios de lo que es Gabriel Magaláes, que es un monstruo, que es un potento físico y un jugador muy imperial en su faceta defensiva. La verdad que cometió algunos errores saliendo con mal timing, falto de sensibilidad con la pelota. Y de hecho, el tercer gol de Villarreal nace de un pase largo y la pelota le pasa por al lado a Gabriel Magaláes. Se va solo Danjuma mano a mano con Raya, define y hace el gol. Y Gabriel Magaláes ni se lo vio venir, el Arsenal había quedado expuesto. Y esas son cuestiones que hay que ajustar. Vos tenés que ser un equipo que esté más sólido, que no quede tan abierto. Lo que habíamos hablado de la seña de Stubenberg en el primer tiempo, creo que ahí es donde hay que ajustar. Si bien siento que los jugadores se han tomado estos partidos de forma más laxa, de forma más liviana, para más que nada enfocarse en sumar minutos, en tener sensibilidad con la pelota, en competir en los duelos, no quizás tanto a nivel estructural, en respetar pautas. Creo que en ese aspecto vimos un equipo un poco más liviano y tiene sentido, porque esta es una etapa de preparación. Entonces, me parece que los jugadores se han enfocado en eso. Y si hablamos de jugadores del Arsenal hoy, la verdad que el que más nos deslumbra y la mejor noticia es ver a Max Dowman. Gran ingreso de Max Dowman, qué jugador. A ver, revulsivo total. El pibe es capaz de agarrar la pelota, generar desequilibrio con mucha facilidad. Es una amenaza permanente. Eh, y Dowman, en una de esas gambetas endiabladas que tienen, le cometen un penal, tal como había pasado frente a Newcastle. Eh, y Odegaard cambia el penal por gol. Fue el descuento del Arsenal para el 3-2 final. La verdad que lo de Oman es espectacular y es muy evidente cómo el resto del equipo confía en él. Le dan la pelota y le dicen divertite, inventá. Y él puede expresar todo ese fútbol con la confianza de sus compañeros y que lo haga incluso con jugadores profesionales y desde los 14 años, ahora tiene 15, pero a los 14 años ya entrenaba con el primer equipo
y evidentemente estaba a la altura de los mejores jugadores del nivel. O sea, me imagino a Max Doman con 14 años en un entrenamiento del Arsenal encarándolo a Saliba y gambeteándolo. ¿Y por qué no entonces lo puede hacer con jugadores de otros equipos, con rivales? No le pesa, no tiene miedo, agarra la pelota y se hace cargo. La verdad que lo de Doman es espectacular. Si sigue a este ritmo, yo creo que va a jugar varios partidos profesionales esta temporada. Va a ser su debut oficial seguramente y va a tener cierto margen para la rotación. Me imagino un Max Doman en alguna copa doméstica, me imagino un Max Doman en alguna fecha de Premier donde queramos cerrar el partido, donde el partido ya está liquidado y querramos generar algún poquito más de caos. Impresionante lo de Max Doman. Y entró Madueque, debutó Madueque, que tenía solamente 2 entrenamientos, hizo su debut None Madueque, entró por Martinelli, entró a la izquierda, en ese momento también entró Sinchenko por Luis Kelly. A ver, poquitos minutos para Madueque sobre el final, pero entró a la izquierda, para que lo tengamos en cuenta, porque muchos daban a Madueque como el suplente de Saka. No, en el Chelsea juega a la derecha. No, su mejor banda es la derecha. Yo no sé, yo no haría tantas sentencias. A ver, a Madueque hay que dejarlo madurar y hay que ver cómo fluye su adaptación al equipo. Madueque es un futbolista que venía de jugar en el Chelsea, lógicamente, y en el Chelsea jugaba mejor en la derecha o rendía más en la derecha, pero no es lo mismo jugar en el Chelsea que jugar en el Arsenal. No es lo mismo un ecosistema que otro, y creo que Madueque tiene la capacidad de jugar bien en ambos perfiles. Se lo cuenta en ambos perfiles, se lo va a tener en cuenta en ambos perfiles, y hoy entró reemplazando a Martinelli a la izquierda, así que quizás si sigue en buen nivel y se adapta a esa banda, puede ser el extremo izquierdo titular, Madueque también. Hay que ver qué pasa en el mercado. El Arsenal tiene la posibilidad de incorporar jugadores hasta el 1 de septiembre. Podría traer a Berechi ese. Sería bueno para este equipo tener una variante más. La verdad que siento que el plantel del Arsenal igual está constituido, está robusto. A diferencia de lo que vimos la temporada pasada, que era un equipo que le faltaban jugadores por todos lados y que había que improvisar constantemente, creo que tenemos un Arsenal con muchas variantes y con mucho por construir, y que ese proceso de construcción no es sencillo. Me gustó que en el ingreso de Madueque lo ovacionó el público del Emirates. A ver, una ovación muy tibia, tampoco es que el Emirates estaba fervoroso, no fue un Emirates hoy plagado de gente, pero primera intervención de Madueque y el público lo respaldó con un vitoreo. La verdad que es positivo para un jugador que hay cierta parcialidad de los hinchas que no lo quieren, que quieren que Arteta renuncie por traer a Madueque, gente que la verdad que no sé qué piensa concretamente, pero bueno, hay que apoyar a Madueque, hay que apoyar a Arteta, al Arsenal, somos hinchas de este club y lo apoyamos. Y el Arsenal terminó con pelota, el Villarreal organizado, y la verdad que creo que fue sobre el final del partido el único momento del Arsenal donde el Arsenal pudo lucir dominante. Después, la verdad que fue un Arsenal que se prestó, como digo, un poquito más al golpe por golpe, un poquito más al caos, y no dominó tanto en el partido. Creo que hay que adaptarse a estas nuevas formas de jugar. Arteta en su conferencia de prensa posterior al partido dijo, creo que ellos fueron eficientes y realmente lo fueron. Atacaron un par de veces, convirtieron 3 goles. Dijo Arteta, creo que nosotros fuimos un poquito ingenuos. Y creo que, a ver, si hay un contexto para ser ingenuo o para tomárselo a la ligera o para ser liviano, es un amistoso. Después, obviamente, cuando el equipo empieza a competir en la Premier League, y esperamos otro rigor, esperamos otro nivel de competencia. Así que yo no me desesperaría, no me preocuparía tanto. Creo que fue un mal resultado, un rendimiento que ha dejado quizás algunas dudas, sumadas a las que traíamos del partido contra Tottenham en Asia, y puede, ¿no?, que haya un contexto de el equipo no engrana, el equipo no funciona, que va quedando menos margen también para la preparación, porque queda un amistoso solo contra el Athletic de Bilbao. Pero hay que tener paciencia para que el equipo se vaya adaptando a las nuevas dinámicas, que los nuevos jugadores se adapten también al equipo, que se afiancen también en su conexión con sus nuevos compañeros, no solo adentro, sino afuera de la cancha. No hay que frustrarse anticipadamente. Creo que lo importante acá es que no hubo lesiones graves, más allá del temita de Havertz, más allá de alguna cuestión con Calafiori.
Veremos si llegan disponibles. Arteta confía en que van a llegar disponibles al partido contra el Manchester United en Old Trafford. Pero esto es un banco de pruebas. Un banco de pruebas en un contexto de abundancia, diría yo, porque el Arsenal hoy tiene un plantel con mucha variedad, con muchos nuevos jugadores. Un banco de pruebas en un contexto inédito, porque la temporada pasada era todo lo contrario. Y los procesos no son lineales. Los procesos no son lineales. Y sé que es una palabra, la palabra proceso, que genera cierta polémica. Hay hinchas del Arsenal que escuchan la palabra proceso y se ponen histéricos. Y la verdad que esto es, la vida son procesos y los equipos de fútbol tienen procesos. Y este equipo, con mejores jugadores, con más jugadores, es más fuerte que antes. Y este equipo lo único que tiene que hacer es seguir trabajando para seguir ajustando, para seguir construyendo un funcionamiento sólido, para seguir construyendo una sinergia positiva y confiemos en que las cosas van a ser mejores. A ver, me decían en stream, estamos en la misma que el año pasado, porque al equipo le cuesta meter goles y nos meten goles muy fáciles. Me parece un análisis muy simplista. Me parece un análisis muy superficial. Creo que si vamos más al detalle, puede que en la práctica, como les digo, en la superficie parezca lo mismo, pero si vamos más al detalle y empezamos a analizar jugadores que se están sumando, si empezamos a analizar distintas cuestiones que muestra el equipo, lo de atacar un poquito más por dentro, lo de tener jugadores de diferentes perfiles, distintos a los que teníamos antes, que se tienen que adaptar no solo a un nuevo equipo, sino a una nueva liga, un nuevo contexto de competencia. Si empezamos a ver con lupa cada detalle, nos vamos a dar cuenta que las cosas no son iguales a antes. No sintamos que estamos en la misma posición o que nos estancamos, que el proyecto no avanza. Creo que hay que hacer un análisis un poquito más exhaustivo, más minucioso, y eso es lo que intentamos en este espacio. Así que veremos cómo sigue esto. El Arsenal ha perdido un amistoso, pero creo que esas fueron un poco las conclusiones. Se va a venir el partido contra el Athletic de Bilbao. Y bueno, lo único que espero es, como digo, ver un Arsenal más titular, un 11 más titular y un equipo que muestre una mejor cara, porque ya después vendrá el Manchester United en Old Trafford y queremos lo mejor para el inicio de la Premier League. Así que gracias a todos los que bancan, siguen este contenido, que lo respetan, más allá si están de acuerdo o no. Les pido que si vieron este video, le pongan pulgar arriba, suscríbanse al canal. Acá en la descripción ahí abajo tienen todos los datos necesarios para seguirnos en las redes sociales. Vengan a Twitch, vengan a Big Up, hacemos stream, podemos interactuar directamente en el chat, podemos conocernos y me parece que está bueno compartir conceptos, argumentos, debatir, siempre que sea con respeto. Y lo mismo pido para los comentarios de este video. Si tienen tiempo, dejen un comentario en el video, que sea con respeto, con argumentos, digan lo que les parece, cómo ven al Arsenal, qué es lo que les preocupa, lo que no. Les digo y les repito, yo no me preocuparía tanto, pero bueno, cada uno lo toma a su manera. Y vamos a seguir, lógicamente, con el contenido en este canal. Los invito a estar atentos, a activar campanitas, a estar siempre presentes, porque va a arrancar la Premier, va a arrancar la competencia y ahí vamos a analizar, lógicamente, todo lo que suceda. Hasta aquí un nuevo análisis y, como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal.